Este, rápidamente les muestro de que en su carpeta, la carpeta de tanto de sistemas como mecatrónica, hay un archivo RAR que hay que descomprimir. Entonces este lo descargan a su máquina y en vienen todos los elementos para hacer el experimento. Lo pueden empezar a hacer cuando quieran, es para la semana que viene, pero igual aprovechen el fin de semana para que lo puedan hacer. Ya les subí sus fotos, entonces para que no se quejen y no se ven así, no, sí, no se ve tan borroso, ¿sale? Entonces, igual para el grupo de mecatrónica, la, el material para el experimento está aquí y también el, ¿cómo se llama? Sus fotos ya se las subí, igual vuelvo a llevar este, la cámara para el martes y pues las vuelvo a subir, ¿no? Igual, no me gustaron algunos cómo salió la densidad, pero bueno, a ver si puedo mejorar eso, ¿sale? Entonces, bueno, la idea según les había comentado y espero que sí, terminemos hoy el curso. Básicamente, el, esta última unidad, como les había comentado, las últimas prácticas que ya no harían, porque harían el experimento, eh, básicamente lo único que hacemos es utilizar las fórmulas, el factor de cambio, en este caso Euler, que es una fórmula muy súper simple. Y lo importante aquí es de que el valor de la función, cómo sirve para que tú puedas hacer la estimación de del valor de la ecuación diferencial en cierto punto. ¿Qué desventajas tiene Euler? Pues de que como es demasiado sencillo, solamente sirve para cosas sencillas. Entonces es una función así muy simple. Tiene un error muy grande. Tenemos Euler modificado, donde empezamos a ver el concepto de predictor. El predictor no es otra cosa más que el mismo método aplicado dos veces. Y muchas veces hacemos eso. O sea, por ejemplo, si yo quiero ser ingeniero en sistemas o yo quiero ser ingeniero en mecatrónica, debería de buscar ingenieros en sistemas, en mecatrónicas y preguntarles cómo es. O igual en las prácticas profesionales tratar de hacer un predictor de cómo son las cosas. O en vacaciones, si tengo la oportunidad, tratar de buscar un empleo donde pueda ayudar, aunque me paguen poco o aunque no me paguen. Una vez en una visita que me tocó hacer al Tecnológico de Cananea, me acuerdo que me dijo el coordinador, los chavos se ponen a hacer sistemas para sus vecinos, o sea, a hacer sistemas que para el dentista, y eso es cierto, o sea, se lo digo, yo también llegué a hacer ese tipo de cosas, o sea, a los muchachos les decían, ¿saben qué? Los califico, bueno, la materia se prestaba. Les decía, los voy a calificar con que le hagan un sistema pues a quien sea. Y me tocó de todo, ¿eh? De gente que hacía sistemas para restaurantes, sistemas para dentistas, sistemas para un antro de vicio, fue el colmo, pero también lo hicieron. Y funcionó. O sea, realmente es interesante porque ustedes hacen el predictor a partir de hacer lo mismo que en teoría vas a hacer, por ejemplo, ¿no? A mí me han dicho mis amigos de turismo, dicen, bueno, ¿y tú por qué no eres guía profesional o por qué no te dedicas a guiar? Si ya de alguna manera guías, porque es cierto, yo me dedico a me dedico a guiarme a mí mismo, me dedico a guiar a mi familia, incluso amigos, me ha tocado guiarlos. Pero le digo, precisamente yo creo que por eso, porque yo me desespero. Entonces, si así que no me pagan, este,
No me gusta cómo me tratan. Pues lo más seguro es que si me pagaran me tratarían peor, ¿no? Entonces, pues ese es el caso. Entonces, aquí empezamos a ver el concepto de predictor. El predictor no es otra cosa más que hacer lo mismo, pero en este caso primero lo predices y eso te sirve para hacer un mejor pronóstico. En el caso de Runge-Kutta, como les decía, no es otra cosa más que dependiendo del número de factores de Runge-Kutta que uses. Por ejemplo, aquí usas 2, este es 1, este es un factor y este es un segundo factor. Perdón, este es el primer factor y este es el segundo factor. Por eso es un Runge-Kutta de segundo grado. Lo que haces es vas agregándole la función evaluada en diferentes puntos. Esto que vemos en rojo es los parámetros para la función. Lo que va cambiando es el concepto de parámetro. ¿Sí? Y es, haciendo una analogía, es como, tú puedes ser el mismo parámetro, pero lo que va a cambiar es la reacción o lo que va a cambiar es cómo se analiza. Dicen que uno de los más simples es, por ejemplo, cuando tú le, tú le echas flores a una muchacha, ¿no? Cuando tú le echas flores a una muchacha, el parámetro es el mismo, o sea, le dices, qué guapa te ves. Pero si ella te considera atractivo, se siente bien cuando le dices eso. Pero si ella te considera feo, lo considera como acoso o como insulto. ¿Estamos? Entonces el parámetro, el valor es igual. Lo que cambia es la función, hacia quién se dirige y cómo se dirige. Y lo mismo pasa en muchos casos, ¿no? De hecho, les digo que cuando estaba con unos amigos de Ecuador me decían, bueno, y es que en México, ¿cómo usan tal palabra y ciertas groserías, no? Les decía, es que depende del tono. O sea, hay gente que incluso amigos se lamentan, ¿no? Es el parámetro. Pero depende del tono en que te lo digan. O sea, si te lo dicen con ánimo de insultar o si te lo dicen con ánimo de pues eres mi cuate, ¿no? Entonces, esto es el valor de la función, pero en diferentes parámetros. Un ejecuta de tercer grado, por ejemplo, son 3 elementos que son 2 y 3. Y pues va lo mismo, ¿no? O sea, es el concepto de que en teoría el error debe de disminuir, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí run ejecuta, el error es de 0.02, aquí el run ejecuta es de 0.005 el error, y aquí el error es de 0 cuando utilizamos un run ejecuta de cuarto grado, que es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, en cada uno de ellos, lo que vamos a obtener es el valor de Y, cómo se va aproximando. Y lo interesante aquí es de que pues simplemente tenemos que seguir la fórmula. Pero si se fijan, ese iterativo es que se ejecuta en valores iniciales, que son estos. Estos son los valores iniciales. 2, tienes una condición de cambio, que son estas fórmulas. Esta es tu condición de cambio. 3, esto de acá es tu condición de parada. O sea, de 0 a 2. Entonces, cuando llegues al 2 se tiene que detener. Y y lo interesante en esto es de que seguimos con los procesos iterativos, es decir, procesos en los que las cosas van cambiando y donde nosotros tenemos que cambiar también. O sea, es curioso de que, por ejemplo, en la cultura mexicana del estudiante, mucho es dejar las cosas al final. Y es curioso porque se supone que ustedes han sido estudiantes 15 años, ¿no? O más de 15 años. Entonces, si hubieran sido iterativos, o sea, sabrían que al final no hay que dejar las cosas al último, entonces no hay que dejar así porque luego se te acumula. Entonces, pero lamentablemente no significa que no hay un buen factor de cambio y significa que no estás llegando a converger. O sea, las cosas no están mejorando, sino están empeorando muchas veces, ¿no? Y pues lo mismo les digo, ¿no? O sea, yo puedo parecer muy buena onda y demás, pero al final de cuentas cumplo mi trabajo. Y por ejemplo, ahora que estuve tomando las fotos y todo lo demás, la verdad me sorprendió que algunos de ustedes no hayan entregado nada, pero nada.
y sí asisten a clases y todo, pero no han entregado nada. Entonces lamento decirles que si para la próxima semana, y de nuevo hago la advertencia, si para el 3 de junio no han entregado el 80% o mínimo el 70% de todas las actividades, los voy a automáticamente reprobarlos. ¿Sale? Entonces, ya no tendrían derecho a la segunda oportunidad. La segunda oportunidad es a partir de 3, sería 4, 5, 6 y el 8 cierro todo. Entonces, esto está grabado, esto es la advertencia y por favor no me hagan llegar el 8 en la tarde o el 8, el 9, 10, 11, menos el 11 que es mi cumpleaños, de que me dicen, profe, páseme, profe, no sea mala onda. Se les advirtió muchísimo. Entonces, si no lo piensan hacer, pues de modo. Y de nuevo, ¿a qué viene todo eso? Al concepto iterativo. Tenemos que ir cambiando, cambiando, cambiando. Tenemos, si nuestros valores iniciales no fueron buenos, o sea, imagínense, yo digo, no, pues llego a la maestría y, bueno, de hecho, llego al TEC, llego a la carrera, y llegué muy mal, llegué con, no me habían enseñado matemáticas porque mi maestro se enfermó y, vamos, me tocaron años muy turbulentos en la prepa. Entonces mis valores iniciales eran malos, pero mi factor de cambio era muy bueno. Entonces eso me ayudó y pues a pesar de que también malas actitudes, o sea, por ejemplo, la mala actitud de no entrar o de confiarme, se me fueron quitando. Entonces, sí, afortunadamente cambié, tuve un factor de cambio y pues tuve tarde o temprano mi condición de parada, ¿no? Mi condición de parada es terminar el doctorado y esa fue mi condición de parada, ¿no? Entonces hubo cambios, hubo valores iniciales y es repetitivo, repetitivo, repetitivo. Lo que íbamos a ver en la práctica número 12, lo que les estaba contando ayer sobre el concepto de correctores. El concepto de correctores, que aquí ya vemos las fórmulas. Los correctores de Adam Moulton lo que intentan hacer es que yo sé que, a ver, pongamos un caso que es muy interesante. Por ejemplo, a mí me tocó cuando mis hijos estaban pequeños, que nos decían, ¿por qué no los dejan jugar más? ¿Por qué no los dejan ser libres y todo eso? O sea, bueno, ¿por qué les ponen reglas y son estrictos? Bueno, yo no era estricto realmente, digo, comparado con mis papás, ¿no? O con mis abuelos. Entonces, nos decían que por qué, ¿no? Que pobres niños, ¿no? Y la verdad, ahora que ya están grandes, digo, qué bueno, qué bueno que hicimos eso. La verdad, me da mucho gusto por ellos, porque realmente, creo que estuvo bien lo que se hizo. Los corregimos a tiempo. Porque igual, de la gente que nos dijo eso, pues muchas veces sus hijos, pues tuvieron hijos a los 18 años, no estudiaron, etcétera. Y en el caso de mis hijos, están estudiando y tienen amplias expectativas, ¿no? O sea, un buen trabajo, una buena vida, mejor que las de sus papás o igual de perdido. ¿Y a qué viene todo esto? Pues viene el concepto del corrector, de que dices, ¿cuándo corregir? Por ejemplo, aquí yo tengo un corrector en la parte naranja, es cuando se empieza la corrección. Por ejemplo, aquí la corrección empieza en el nivel medio, o sea, si yo estoy haciendo el proceso, no empiezo a corregir desde el principio, porque para corregir necesito, o sea, que el sistema avance. Por ejemplo, aquí no, aquí la parte en rojo y en naranja. La parte en naranja es el proceso normal y la parte en rojo es el proceso corregido, el valor corregido. Entonces, por ejemplo, este corrector es un corrector que se puede aplicar desde el principio, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cosas deberíamos de corregir desde el principio de los niños, ¿no? O sea, por ejemplo, deberíamos de enseñarles a respetar. Deberíamos de enseñarles desde el principio porque al final de cuentas no toda la gente le agradan las mismas cosas que a ti. Y al final de cuentas tienes que convivir en un mismo contexto. Entonces, si no se te enseña que que la otra gente existe desde muy chico, y incluso en el lenguaje, o sea, hay gente que habla puras groserías y la verdad se oye bastante, o sea, no nada más se oye muy mal, sino que, este,
en ciertos contextos no es admisible, entonces es mejor que los corrijas desde chicos. Ahora, al revés, igual no te corrigieron desde chico, pero te corrigieron en la adolescencia o en la juventud o en la escuela, que sería este caso de este corrector. Un corrector que se aplica, estos FDI, FI más 1, FI más 2, es la función evaluada en etapas anteriores, eh, aduciendo que aquí se corrige el FDI a través de los demás elementos. Lo mismo acá. Lo que estamos aquí viendo, dejen hacerlo más grande y lo voy acercando. Este es el corrector. Entonces, bueno, no es cierto, este es rungecuta y este es el corrector. ¿Sí? Esta parte es el corrector. Entonces, pues depende de la situación, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo correcto es que si llegan a tener hijos, traten de corregirlos desde chicos. Pero igual puede ser que no, ¿no? Porque igual te quedaron tus propios traumas de niño y dices, no, pobrecitos, ¿cómo los voy a hacer trabajar? ¿Cómo los voy a hacer que limpien su cuarto o que ayuden a la casa? Mis hijos ayudan un montón, pero un montón. O sea, realmente en ese sentido me alegra mucho por ellos. Entonces, de nuevo, este es un corrector medio donde necesitas tres veces ejecutar la función para poder corregir. Este es un corrector desde el principio, nada más necesitas ejecutarlo. Bueno, estos son 3 veces, este es 4 veces, este es 5 veces. Este, por ejemplo, este último corrector, podríamos llamarlo que es un corrector tardío, ¿sí? Pongamos el caso del ejército. Todos sabemos que todos los ejércitos del mundo son famosos, la policía son famosos por ser estrictos. Entonces, si te llega a tocar, porque me ha tocado ver casos de que chavitos que nunca los corrigieron de niños y precisamente por lo mismo no marchan, no van a la cartilla militar y luego les toca que de grande los traten de corregir, por ejemplo, gente que yo, amigos, que trabajan en la industria y me dicen, sobre todo en este caso para los de mecatrónica es mayor, dicen, es que los obreros, los chavos, vamos, o sea, vienen con unas ideas y con unas costumbres horribles, o sea, horribles para poder trabajar. Entonces, en la fábrica los obligan o sea, pues a cambiar radicalmente, ¿no? De que, oye, pero es que yo no trabajo en la noche, pero aquí sí. Oye, pero es que yo no trabajo los domingos o yo no trabajo en mi cumpleaños, pero aquí sí. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en este caso, este corrector es un corrector tardío, es decir, hasta que no se aplican varias veces la función, en este caso 5 veces, hasta entonces se puede usar el corrector. Y es muy interesante porque, en realidad, diríamos nosotros, porque hay que corregir, ¿no? Haciendo una aclaración que yo creo que es interesante, aquí es el corrector, ¿sí? Es decir, lo que haces es aplicas el método y luego el resultado que te obtiene lo mezclas, por llamarlo así, como hacíamos con el método de ay, se me fue ahorita, los métodos de integración para, para tratar de hacer una mejora. Hay una diferencia fuerte entre el concepto de corregir y el concepto de, yo le llamaría, no los corriges, sino los condicionas. Por ejemplo, me acuerdo de una compañera que decía, es que cuando llevé clases con la maestra fulana, me corrigió porque yo era bien impuntual, muy floja y ella me hizo que llegara puntual, me hizo que esto. Digo, ok, perfecto, qué padre. Digo, ¿y tú llegas puntual? Sí. Dice, lunes a viernes llego puntual. Oye, ¿el sábado? Ah, no, el sábado me levanto a las 1 de la tarde, 12 del día. Yo le digo, bueno, no le dije, obvio. Pero le digo, bueno, entonces no te corrigió. Lo que pasa es que tiene la mentalidad del esclavo. La mentalidad del esclavo es, mientras tenga un látigo detrás de mí, trabajo.
pero en cuanto no tenga el látigo detrás de mí, yo soy igual de flojo que siempre. Entonces realmente no te corrigió. Realmente no te corrigió, realmente eres la misma, nada más que tienes un látigo que es el que te obliga. En este caso es como si dijéramos, el método se tiene que aplicar siempre porque no se corrige solo. En realidad sí o sea, obviamente no se corrige solo, pero lo interesante en este caso es que vean que estos correctores se tienen que aplicar porque de alguna manera por ejemplo, los que definen estos correctores, Adam Moulton, se dan cuenta de que el método no funciona. Por ejemplo, pasa con nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué los tenemos que corregir? O sea, si se fijan los docentes, sus servidores, tendemos mucho a corregirlos, ¿no? De que hablen de esta manera, trabajen de esta manera. Y muchas veces, en muchos sí tienes razón, o sea, sí debe de ser. Pero en muchos como que no, o sea, te quedas pensando y dices, bueno, y no hay una mejor. De hecho, me pasó una vez con una muchacha de maestría, que yo le dije, bueno, te recomiendo hacer esto. Y ya lo checó y me dice, mire, y sin ánimo, digo, había bastante confianza. Dice, mire, la recomendación que me hace realmente no es eh, muy grande y no hay un cambio muy grande. Y realmente casi es lo mismo que como lo tengo. Entonces, si lo hago como dice usted o lo hago como digo yo, no hay mucha diferencia, prefiero dejarlo como lo hago yo. Entonces es curioso porque, por ejemplo, en el ejemplo que les pongo aquí, aplicando los correctores, esto es los errores que vas a tener. Este es el error. El valor verdadero es 19.2. Y sin corrector prácticamente tienes a veces un error más pequeño. ¿Sí? Un pequeño, es muy poca la diferencia, o sea, realmente la corrección es mínima, ¿sí? De hecho, a veces tienes un error más pequeño, casi sin usar corrector, casi es igual. Entonces, es interesante porque al final nosotros recordemos que esto es una estimación, o sea, o sea, imaginemos, yo estoy haciendo ecuaciones diferenciales porque quiero saber cómo va a cambiar la resistencia de los materiales de el frenado, por ejemplo, en lo que son eh, en lo que son los elementos de frenado de un carro, las balatas del carro. O sea, quiero saber cuándo se van a desgastar de tal manera que las tenga que cambiar, ¿no? Entonces yo analizo y hago una ecuación diferencial donde voy viendo cómo es el cambio de las balatas, ¿no? Que eso tiene que ver cómo las usamos. Entonces, puede ser de que el fenómeno sea tan sencillo que no necesite correcciones. O al revés, puede ser que el fenómeno sea tan complejo que ni con la ecuación diferencial, o sea, a pesar de que utilices la ecuación diferencial, te va a dar valores así como que o sea, en los que no puedas confiar demasiado, o sea, porque dices, no, pues sabes que las balatas se las hay que cambiárselas, casi siempre dicen 6 meses. Aunque siendo honestos, a veces también es trampa de las agencias, ¿no? Porque las balatas muchas veces están bien y todo está bien, nada más que te las cambian para hacer negocio, ¿no? Pero digamos que quisiéramos ser algo óptimo, por ejemplo, estás a cargo de una flotilla de autobuses, o sea, imagínate que eres encargado de la línea de taxis y anexas, entonces no te confías de las agencias y dices, voy a hacer un experimento, voy a contratar un matemático o un ingeniero y que me haga una ecuación diferencial para que me diga cuándo le tengo que cambiar las balatas a los autobuses, porque obviamente si yo me equivoco, las balatas van a fallar y o sea, puedes causar un accidente. Entonces, ahí sí, tu predicción, tu estimación tiene que ser lo más exacto posible. Y es cuando usas correctores. ¿Por qué? Porque no te puedes equivocar. O debes de tratar de equivocarte lo menos posible.
Por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros? Por ejemplo, hay carreras donde el error no se vale, se puede llamar. Como por ejemplo los médicos. Los médicos por eso llevan tantos años en la carrera, por eso hay mucho que se busca que sean muy buenos, porque si se equivocan, pues eso los corrigen muy seguido, porque si se equivocan es algo tremendamente grave. Lo mismo, ¿no? Pues un ingeniero en sistemas, un ingeniero en mecatrónica. Si nos equivocamos, pues sí, igual lo peor que puede pasar es que te corran y ya, pero pues no pasa de eso, o sea, no hay así como que un peligro tremendo, pero sí hay algunos casos donde cuando tú aplicas una ecuación diferencial y te equivoques o el error sea demasiado, porque igual no te equivocas, pero el error es muy grande, o sea, el método no es lo suficientemente poderoso para ese caso y para ese dominio, entonces por eso utilizan los correctores. Por último, los últimos dos temas que son por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema de ecuaciones? Cuando tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. De hecho, eso pasa también, eso pasaba en la unidad número 5. ¿Qué pasa cuando tenemos una segunda derivada? Pues se utiliza esa fórmula. ¿Qué pasa cuando tenemos doble integral? Pues cuando tenemos doble integral, lo único que hay que hacer es aplicar dos veces el método. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un sistema de ecuaciones? Por ejemplo, tengo la ecuación de arriba y tengo la ecuación de abajo. Y es un sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que pasa? Pues simplemente tengo que aplicar dos veces el método. ¿Qué es lo que cambia? Uno, los valores iniciales, porque ahora en lugar de tener un x y y y la función inicial, ahora voy a tener un x0, un y0 y un z0. Y ahora a la hora de los resultados voy a obtener dos valores, los que están en azul. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un sistema de ecuaciones? Aquí en este caso funciona parecido a lo que hicimos en Jacobi y en Gauss-Seidel. O sea, es un sistema iterativo donde aquí la diferencia es que aplicas el método de Runge-Kutta, pero ahora tienes tres posibles variables, tres variables independientes. La función obviamente es más compleja. Y aparte, los valores, o sea, básicamente vas a hacer dos veces el método, nada más. O sea, no hay mucha ciencia en eso, es aplicar el método para la primera ecuación, aplicar el método para la segunda ecuación, y de alguna manera los valores que vas obteniendo en y, o sea, el valor de la función va cambiando, y eso afecta a uno y al otro. Entonces, si nosotros tuviéramos tres ecuaciones, pues aquí lo que verían serían tres de estos, o cuatro ecuaciones, o cinco ecuaciones. Claro, de nuevo, el hecho de que tú hagas más complejo el sistema, o sea, que en lugar de una ecuación diferencial tengas dos ecuaciones diferenciales, o tres, o cinco, pues eso hace que también aumente la posible incertidumbre, ¿sí? O sea, si ustedes están trabajando y en lo que están trabajando, este, le meten más cosas. Me acuerdo que me decía mi asesor de tesis, ¿no? Cuando empezaron a salir las primeras impresoras que tenían escáner y que tenían fax y que tenían muchas cosas, ¿no? Y me decía, mira, el problema con ese tipo de tecnologías es que entre más monerías le pongas físicas, o sea, más cosas físicas, pues el problema de que la máquina se equivoque, se, en que la máquina tienda a descomponerse es más alto. Y lo mismo aquí, cuando tienes un sistema de ecuaciones, la probabilidad de que tengas una mayor incertidumbre, que no estés seguro si los resultados que obtengas sean exactamente lo que tengas, es mayor. Pero muchas veces es lo único que hay. O sea, se hacen los cálculos y Por ejemplo, yo lo estaba viendo ahorita con la economía. Les digo, a mí me gusta mucho ver los noticieros de economía. Y todos los economistas casi ahorita están haciendo cambios cada mes. Cada mes están haciendo estimaciones diferentes. Porque todo está cambiando muy rápido. Y de hecho, está cambiando más de lo que esperamos. O sea, este,
tengo unos amigos que acaban de regresar de Europa y me decían de que allá la guerra está horrible, o sea, no fueron a la zona de guerra porque no permiten pasar, o sea, iban a pasar a Alemania y no los dejan porque si Alemania ya está más cerca de Polonia y Polonia está pegado a Ucrania. Entonces dicen, la guerra no, hay muchos lugares donde ven letreros donde no a la guerra y la gente por la guerra también tiene mucho miedo. Entonces es interesante porque pues eso es un problema de incertidumbre, no sabes qué va a pasar. Y estaba leyendo que también precisamente esa incertidumbre, esos factores que dicen las 13, que uno fue el COVID, la epidemia, otro es el problema de la guerra, que no recuerdo por qué una C, y el último problema era de la línea de suministros, algo así. El chiste es de que todo eso junto puede desencadenar una gran, gran, gran crisis económica a nivel mundial, que pues nos va a pegar a todos. Esperemos que no. O sea, digo porque ya me tocó vivir una muy fuerte en el 82 y no quiero vivir otra. Y bueno, lo importante aquí en ese caso es el concepto de incertidumbre. Recuerdo con los compañeros de mecatrónica sobre todo, que hablábamos sobre el concepto de seguridad. O sea, estos métodos que hemos visto durante todo el curso, la idea es de que tengas varios precisamente para que si todos te dan lo mismo, tú puedes tener una mayor seguridad de lo que estás diciendo. Si no te dan lo mismo o te dan valores muy, muy, muy diferentes, entonces, eso entras en un ciclo de incertidumbre, como estamos ahorita. Ahorita estamos en una incertidumbre espantosa, espantosa, porque no hay certidumbre, no sabemos cómo se va la economía, pues ha sido un desastre, se ha manejado muy mal, no toda, pero una parte. Sabemos que muchas cosas no estamos seguros si va a ser de una manera, si va a ser de otra, entonces eso es malo. Y ojalá que lleguemos pronto a tratar de tener una estabilidad, ¿no? Por el caso, por ejemplo, ahorita de la violencia, el hecho de que tengamos esa violencia es tremendo, porque eso hace que, por ejemplo, el de que vayas en una carretera y que te asalten en la carretera, que asaltaron a 300 automovilistas, pues habla del desastre y de lo inseguro que son las cosas. Y es como esto, o sea, tú generas el método, aplicas el método, pero si te da valores muy disparados, dices, y aplicas varios métodos y te dan diferente, dices, ¿en cuál confío? Es horrible. Por último, muchas veces les va a tocar el caso de que de que tengan una ecuación diferencial donde tienen un diferencial de segundo grado, es decir, tienes una segunda derivada, o tercera derivada, o cuarta derivada. O sea, no es una ecuación lineal, por llamarle así, sino es una ecuación de segundo grado, tercer grado, etcétera. Entonces, lo único que tienes que hacer es convertir la primera derivada en una variable, haces un cambio de variable, donde dices que el diferencial se convierte en una variable z. Entonces tienes dos incógnitas. Tienes la primera derivada como una incógnita y el primer diferencial como una incógnita y el segundo diferencial como otra incógnita. Entonces, como al final de cuentas son dos incógnitas, lo único que tienes que hacer es un sistema de ecuaciones, en donde una de las ecuaciones es fija. La ecuación de arriba siempre es esta. Siempre es esto. Y la ecuación de abajo es el cambio de variable, en donde z es la segunda derivada. Entonces aquí lo único que tienes que hacer es hacer el cambio de variable y cambiar la función. Por eso en el de arriba no hay cambio de función, porque el de arriba es una función ya fija. Y lo único que tienes que hacer son cambios de variables. Y eso es importante porque en esos cambios de variable, al final eso es o sea, podría hacer la analogía, por ejemplo, con los polinomios, ¿no? De que dices, pues tienes una segunda derivada, entonces vas a tener dos soluciones. Y es como un polinomio, ¿no? Que si es cuadrático tiene dos soluciones. Y que si es una tercera derivada o cuarta derivada, pues tiene tres soluciones, cuatro soluciones. De nuevo,
Cada vez que tú haces algo más complejo, la probabilidad o la situación de que eso que estás haciendo llegue a ser llegue a ser más el aumentar la complejidad también aumenta la incertidumbre. Sí. Les pongo un caso, si yo, por ejemplo, me quiero ir de vacaciones a Yucatán y tengo que cruzar un montón de estados, como 8 estados tengo que cruzar, eso hace más complejo y son muchos días, porque está muy lejos y porque tarda uno mucho en llegar y mucho en regresar. Entonces, es muy diferente planear un viaje hasta allá y se vuelve más complejo y se vuelven mayores las incertidumbres, o sea, cosas que no van a salir. Por ejemplo, si yo me quiero ir aquí a Hualulco, Hualulco está bien cerquita, la probabilidad de que el viaje salga según como yo espero es muy alta. Entonces, de nuevo es la parte interesante que tú digas, bueno, si el problema, como les comentaba en la clase anterior, si tu situación es sencilla, pues es fácil modelarla y es fácil que los resultados que tú obtengas van a ser simples, van a ser confiables. Al revés, si tú tienes un sistema muy complejo, donde muchas cosas pueden salir bien, pero también muchas cosas pueden salir mal, entonces obviamente entran mucho las incertidumbres. Por ejemplo, en el caso de los compañeros de mecatrónica, si están haciendo un prototipo de un mecanismo, este, pondré un caso de algo que ocurrió. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes hicieron posiblemente los tanques más sofisticados, más bonitos, así. De hecho, para, por ejemplo, los grandes los Tiger 2 o los Jack Tiger o cosas por el estilo, los Jack Panzer, eran máquinas que necesitaban 4 o 5 tanques de los otros para poder este, echarse al tanque alemán. Pero ¿cuál es el problema? El problema radicaba en que esos tanques eran muy complejos. Entonces, para que los pudieran arreglar, o sea, si se descomponían muy fácilmente porque tenían muchísimas piezas y porque el mecanismo era muy complejo. Entonces, más de la mitad de esos tanques dejaron de funcionar no porque el enemigo los destruyera, sino porque se descompusieron. Entonces, y al revés, por ejemplo, los norteamericanos y los rusos hicieron tanques, los T-34, los Sherman, que eran mucho más sencillos, las piezas eran bien sencillas de hacer, si uno se descomponía fácilmente podían conseguir repuestos, eran rápidos de arreglar y producían miles. Entonces al final de cuentas decían, pues no importa que perdamos 4 tanques contra el del otro, si al final de cuentas tenemos 10 más que ellos. Entonces, al final de cuentas, muchas veces la solución más sencilla es la más recomendable, no la más compleja, no la que tiene más mecanismos, sino la solución que tenga el menor número de piezas y que sea lo más sencillo posible, esa es la mejor. Y muchos lo van a ver así. En lugar de hacer pedir soluciones que sean muy complejas, pues traten de tener soluciones que sean simples. Decía un profesor mío un profesor que tuve el doctor Jaime Rangel, decía, si el programa se vuelve muy complejo, significa que estás mal. Si el programa se empieza a hacer con muchas líneas de código y muy raro, significa que estás mal. Entonces, bueno, creo que es de los pocos consejos que sí le hago. Entonces, básicamente eso fue el curso. Básicamente, la idea es, no, no haría la práctica, porque la práctica era básicamente cambiar la función en estas hojas de cálculo. Pero yo creo que lo importante en esto, aparte muchos como de ustedes no han llevado la materia de ecuaciones diferenciales, pues todavía es más complicado esto. Entonces, es importante que en esta unidad entendamos ese concepto de cómo hacemos estimaciones, ¿sí?
una tarea que obviamente no la van a hacer ahorita y que posiblemente la hagan después, ojalá, es hagan una estimación de sí mismos. Ya no se las voy a pedir, obviamente, porque ahorita ya están muy ocupados. Pero traten de hacer el ejercicio, digan, a ver, yo Santiago, yo es Gerardo, yo Montserrat, yo Daniela, ¿cómo hago mi estimación? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo creo que vaya a vivir? Sí. O sea, voy a casarme, tener muchos hijos, o voy a vivir solo en un apartamento de lujo, no lo sé. Pero traten, lo interesante de eso es que regístrenlo y traten de analizarlo cuando ocurra. O sea, analicen todos los factores y digan, bueno, ¿cuál es mi pronóstico? Y digan, no sé, en 5 años, 10 años, 15 años, y analicen el error. Digan, yo me proyectaba en 5 años así, y llegaron los 5 años y veo mi error, digo, a ver, ¿en qué me equivoqué y en qué no me equivoqué? Y tengo amigos que les digo, han proyectado su vida y sí les sale, pero también hay partes que no proyectaron que pues eso no les salió. Entonces es interesante porque si nosotros logramos esto, puedes tener una mayor seguridad de que se va a lograr. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ¿qué necesito para lograr esto? Porque mucha gente, buena parte de la gente que se frustra es por eso, porque dice, es que yo esperaba que esto. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué esperabas eso? Ah, pues porque sí. ¿Cómo que porque sí? No, pues es que pues yo voy a ser ingeniero, sí, pero no basta con ser ingeniero. La meta no es terminar la carrera. La meta es que vivas de eso. La meta es que logres un buen trabajo. Esa es la meta. Que logres obtener de qué vivir y obtengas el nivel de vida que esperas. Eso es la meta final, no el terminar la carrera. Esa no es la meta. Esa es una parte, una etapa de... Pero precisamente el lunes, mi idea de este lunes es darles una plática de qué es lo que esperamos para como un ingeniero. No me importa que sea de informática, civil, ingeniería industrial, mecatrónica, electrónica, no importa. Yo qué quiero, qué espero de un ingeniero a nivel mundial, porque muchas de esas cosas son elementos que ustedes van a tener que desarrollar. Que la escuela se los desarrollemos es muy difícil. O sea, ustedes tienen que tener valores iniciales que permitan llegar a esos objetivos, pero tienes que tener claro cuál es tu condición de parada, a dónde quieres llegar. Si no tienes claro que a dónde quieres llegar, nunca vas a llegar. De repente vas a tener 40, 50 años y, ay, hubiera logrado, y no, pues nunca, no funciona. Ok. Bueno, entonces esperamos sinceramente que funcione y que les sirva. Este, dando rápido la idea, mi idea para la semana que viene es de que vamos a, el lunes les voy a dar la plática sobre la ingeniería, el martes vamos al salón, les doy un repaso de todo lo que fue el curso, sobre todo volviendo a reiterar las ideas más importantes y bueno, las dudas que puedan tener, arreglar los problemas más importantes. El miércoles lo mismo, o sea, tratar de terminar eso. Prácticamente el jueves igual nada más dudas que tengan, y igual les proyecto algún video interesante. Yo videos de tecnología, entonces espero que muchos de esos videos les sirvan, porque siempre es bueno no ver nada más a Franco Escamilla, sino hay que cultivarse, hay que tener cierta cultura. Este, y pues ya sería todo el curso, ¿sale? Entonces esperemos que logren terminarlo de la mejor manera posible. Yo creo que yo soy el primero que me encantaría que todo el mundo aprendiera por principio de cuentas y obviamente acreditar el curso. Si no hay otra cosa, pues nos vemos entonces el próximo lunes en plataforma. Les doy a dar la plática y el martes esperamos vernos en vivo. Y les digo, los que no salieron de las fotos, a ver si los logro captar el martes o el miércoles de la semana que viene. Chula.